Bueno, entonces como nos habíamos quedado en la sesión anterior, estábamos hablando de de los síntomas o los cambios físicos que se pueden llegar a presentar acompañando a la presencia de dolor agudo. Entonces, la vez anterior creo que les pregunté acerca de taquicardia y taquipnea. En respuesta o en presencia del dolor agudo puede haber un incremento de la actividad del sistema nervioso simpático. Entonces, el paciente puede presentarse también con elevación de la presión arterial. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que está presentando dolor y sobre todo si es un dolor de moderado a severo, cuando tomen los signos vitales y lo encuentran con presencia de elevación de la presión arterial, no lo podemos clasificar como un paciente hipertenso o con presión arterial alta, porque tiene una condición que está elevando la presión arterial. Después podemos hacer monitoreos citando al paciente para revisión o que haga monitoreos en su domicilio para ver cómo siguen los niveles de presión arterial, pero hasta que ya haya remitido el cuadro de dolor. Eso también puede presentarse en situaciones como en infecciones. El paciente también puede presentar cambios gastrointestinales dependiendo si tenemos mayor actividad del sistema nervioso simpático o parasimpático. En presencia de hiperactividad del sistema nervioso simpático, el paciente puede llegar a presentar disminución de la motilidad, disminución de la secreción de las glándulas exócrinas que se encuentran a nivel del tubo digestivo y presencia de estreñimiento. Pero en presencia de incremento de actividad del sistema nervioso parasimpático, vamos a tener lo contrario, aumento de la actividad, aumento de la motilidad y el paciente puede presentarse con presencia de diarrea. Entonces podemos tener las dos presentaciones en presencia de dolor agudo. Ahora, hay pacientes que desarrollan dolor, que tienen dolor agudo y que desarrollan trastornos de la interacción intestino-cerebro. Y ahí ya tenemos más probabilidad de que desarrollen un síndrome de intestino irritable, pero es un tema aparte. Pero puede aparecer como una enfermedad concomitante. Vamos a tener que el paciente también se puede presentar con presencia de diaforesis, puede presentar, perdón, palidez, secundario a la vasoconstricción periférica estimulada por el sistema nervioso simpático. Efectos geniturinarios, puede haber pacientes que estén presentando deseos de estar miccionando de manera continua e incluso con sintomatología similar a la poliaquiuria. Y podemos tener que hay pacientes que disminuyen la emisión de orina. Lo más molesto es cuando están orinando en múltiples ocasiones. Ahora, en el apartado de la presentación del tejido musculoesquelético, podemos tener que el paciente asociado a la presencia de dolor puede comenzar a presentar posiciones anormales para tratar de evitar la presencia de dolor. A estas posiciones forzadas y anormales se les denomina posiciones antiálgicas. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, no sé si ustedes ya llevaron la materia de cirugía. Llevamos introducción a la cirugía. Mm, ok, entonces, cuando un paciente se presenta con un síndrome doloroso abdominal, por ejemplo, por colecistitis o por apendicitis, el paciente va a cobrar en situaciones ya avanzadas de dolor una posición en gatillo o como si estuviera en posición fetal, esto para disminuir la contracción de los músculos abdominales y disminuir la intensidad del dolor. A estas posiciones se les denominan antiálgicas. Él es el ejemplo más sencillo de entender. Pero, por ejemplo, en el caso de sus compañeras, si ustedes, en el caso de los hombres, le pueden preguntar a sus mamás, hermanas, novias, amigas, que cuando hay, por ejemplo, cólico menstrual, las mujeres tendemos a tomar también posiciones antiálgicas, como, pues se oye feo, pero hacernos bolita, para tratar de mitigar la presencia de dolor. Entonces, en cobrar esa posición anormal, la musculatura se va a empezar a contracturar y a inflamar. Entonces, el paciente de manera concomitante puede presentar contracturas musculares asociado a la situación de dolor. Y eso muy frecuentemente sucede en pacientes con enfermedades inmunológicas. Por ejemplo, pacientes que tienen osteoartrosis en hombro. Entonces, como tienen síndrome de hombro doloroso, comienzan a disminuir el movimiento, comienza a haber limitación de los movimientos que puede realizar el hombro y el paciente comienza a perder función. Incluso hay pacientes que comienza a debilitarse o a adelgazarse la extremidad. Entonces, si ustedes, aparte de que tiene dolor el paciente, ven que tiene el componente de contractura muscular, que eso lo podemos encontrar a la hora de la exploración física tocando la zona, y si ustedes sienten
como si estuviera dura la zona o se sienten en ocasiones los ligamentos muy contraídos, los pacientes lo pueden describir como si tuvieran unas cuerdas. Sienten, bueno, muy frecuente mis pacientes me dicen que sienten como unas cuerdas duras que les están doliendo. Entonces, esas cuerdas duras es contractura ligamentaria y muscular. Cuando ustedes encuentren la presencia de contractura, pueden agregar al tratamiento medicamentos que sean relajantes musculares para ayudar o incrementar el potencial analgésico y tener una sinergia si ustedes utilizan un antiinflamatorio no esteroideo. Bueno, ¿aquí hay alguna pregunta? No, doctora. Ok. Bueno, este es un cuadrito en donde les pongo algunas de las características generales del dolor agudo. Cuando hablemos de dolor crónico también se los voy a poner y ustedes incluso lo pueden poner de manera comparativa para hacer, pues como su nombre lo dice, la comparación entre características de uno y el otro. Cuando hablamos de dolor agudo, específicamente enfocándonos un poquito más a dolor articular, vamos a tener que el componente afectado, déjeme ver si tiene señalador, sí, puntero láser. El componente afectado, en el caso de dolor agudo, va a ser predominantemente el componente orgánico, la zona donde está lesionado, donde está contracturado, donde está inflamado, y no va a haber tanta afectación de componente psicológico, a excepción de que el paciente tenga ya cierto componente como una personalidad de tipo A o que tenga una personalidad con rasgos de trastorno rasgos de depresión o rasgos de ansiedad o de obsesivos compulsivos. Entonces ahí sí podemos tener un poco más afectado el componente psicológico o emocional. Componente afectivo alterado o que va a presentar el paciente puede tener rasgos de datos de ansiedad. Mecanismo generador, por lo general es unifactorial por presencia. La mediación es de un daño tisular. Un golpe, una cortada, una zona en donde se pegaron, la presencia de una intervención quirúrgica. Tenemos localizada la zona de lesión. Por lo general, el inicio de este cuadro va a ser agudo. La intensidad va a ir relacionada en la intensidad del daño. No es lo mismo, por ejemplo, haciendo la comparación, por ejemplo, perdón por la expresión, pero de un retortijón por deseos de evacuar, que sí es doloroso, a, por ejemplo, una apendicitis. O, por ejemplo, un dolor del ciclo menstrual, una dismenorrea, al dolor relacionado a una endometriosis. El de la endometriosis tiende a ser muchísimo más elevado que la dismenorrea, aunque hay pacientes que tienen dismenorreas bastante severas. Vamos a tener que la topografía es localizadora. ¿Eso qué quiere decir? Que donde está doliendo, ahí está el problema. Si le duele el hombro, ahí hay que focalizar la evaluación. Obviamente que si hacemos la evaluación y no encontramos nada, pues sí tenemos que ampliar nuestra evaluación un poquito más, porque ustedes recuerdan que, por ejemplo, cuando vieron, no sé si vieron, ya hablaron de colecistitis. Sí, doctora. ¿Sí han hablado de colecistitis o qué? Entonces, no sé si ustedes recuerdan que cuando un paciente tiene colecistitis puede irradiar la presencia de dolor al hombro ipsilateral o a subescapular ipsilateral, que no son zonas tan relacionadas a la zona en donde se encuentra la vesícula en el hipocondrio del lado derecho, pero puede ir la irradiación por el cruce de fibras nerviosas. Entonces es dolor referido, pero ya son otro tipo de casos. Aquí por lo general en dolor agudo, si el paciente dice que le duelen las articulaciones, tengo que tocarle las articulaciones para poder evaluar si hay cambios compatibles con dolor agudo. Agotamiento físico, como es de corta duración, por lo general no va a haber en estos pacientes. La temporalidad del dolor agudo se mantiene todavía dependiendo de la bibliografía que ustedes revisen en 7 a 90 días, o sea, una semana a 3 meses. La finalidad es una respuesta de alarma y protección. Si ustedes, por ejemplo, van a prender un cerillo y mantienen el cerillo agarrado con los dedos y llega la flama, inmediatamente lo van a soltar porque les generó una respuesta dolorosa, una percepción de estímulo doloroso. Y eso es con medida de protección. Si se quedan más tiempo sosteniendo el cerillo, evidentemente que se van a quemar. Pero si lo sueltan inmediatamente, es muy probable que no va a existir lesión al tejido.
Entonces, la respuesta, el dolor agudo es una respuesta de aviso que algo está mal. Entonces, si tenemos un paciente dolor agudo, hay que hacerle caso porque nos está avisando que algo no está bien. Es una respuesta de alarma. La respuesta orgánica por lo general va a ser neuroendocrina con un predominio en la mayoría de los pacientes del sistema nervioso simpático, pero también podemos tener participación del parasimpático. Aquí el objetivo que va a ser aliviarlo o que el paciente se vaya adaptando a la presencia de dolor o vaya adaptando su vida a la presencia de dolor para disminuirlo. Por ejemplo, si tengo un paciente que tiene una lesión deportiva, digamos una lesión en rodilla, tuvo lesión de los meniscos, se le da tratamiento y si no es candidato a manejo quirúrgico, pues se le evita que realice cierto tipo de actividades un tiempo y se manda a rehabilitación para que se vaya adaptando la articulación, pero es un dolor agudo. Entonces, vamos a hacer manejo para tratar de aliviar en medida de lo posible, pero en la mayoría de los dolores agudos, uno intervenga o no, la mayoría se van a quitar. Digo la mayoría, no todos, porque algunos van a persistir hasta volverse dolor crónico. Bueno, ¿hay alguna duda en esta tablita? Voy a volver a repetir la respuesta neuroendocrina. Ah, sí. En el caso de la respuesta neuroendocrina es la que les comenté anteriormente. Va a intervenir tanto actividad del sistema nervioso simpático como parasimpático y vamos a tener también cierta participación de la parte endocrinológica. Por ejemplo, en presencia de dolor constante va a haber elevaciones en la elevación de las hormonas contrarreguladoras, como es el caso del cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, la hormona de crecimiento. Y dentro de la adrenalina y noradrenalina también va a haber una respuesta de tipo neurológico. Por lo general va a haber mayor participación del sistema nervioso simpático. Taquicardia, taquipnea, hipertensión, estreñimiento, disminución de la producción de orina. Pero hay pacientes que hacen lo contrario y no es que se bradicardicen. Bueno, la bradicardia sí se observa en dolores viscerales, pero en dolor nociceptivo somático, pues no tanto, que es el que se ve más en los casos de reumatología, pacientes de reumatología. Entonces, vamos a tener que estos pacientes pueden presentarse también con diarrea y con aumento de la emisión de orina, aumento de la micción, pero son menos frecuentes. Entonces, no sé si quedó claro. Sí, doctora, gracias. Ok. Ahora, lamentablemente, y es muy frecuente, perdón, ok, perdón, es altamente frecuente que por la naturaleza del padecimiento, así como, fíjense que está lloviendo acá. Si llega a interrumpirse la señal, me mandan mensajito de WhatsApp porque aquí luego tarda, para que yo sepa que me tengo que detener, porque a veces uno pierde señal o se ve lento, pero el que está hablando no se da cuenta. Entonces, si notan eso, les pediría que me manden un mensajito para saber. Ok. Ok, doctora. Entonces, el dolor crónico, lamentablemente, este grupo de pacientes, por la misma naturaleza de la enfermedad que están padeciendo, que son enfermedades no curables, pueden llegar a padecer la presencia de dolor crónico. El dolor crónico se puede describir como es el que va a persistir después del curso natural de un daño agudo, concomitante a procesos o patologías duraderas, intermitentes o repetitivas, expresando en un término mayor de 3 semanas o inclusive meses. Por lo general, el periodo que se toma para hablar de dolor crónico es más de 3 meses. Persiste por un tiempo específico que es arbitrariamente determinado por más allá del periodo esperado para la curación. Si ustedes tienen un paciente que tiene una lesión, vamos a decir, en tejido blando, tejido celular subcutáneo y piel, uno espera que esa lesión cicatrice y cierre en 7 días.
Entonces, si persiste después de este tiempo, uno podría esperar eso. Pero si estamos hablando de desgarres musculares, los desgarres musculares pueden tardar 21 a 30 días en recuperarse. Al igual que las lesiones en meniscos pueden tardar meses y aún así siguen siendo trastornos de dolor agudo. Entonces, depende mucho del contexto del padecimiento que estemos hablando. La duración arbitrariamente sería de 3 a 4 semanas, o sea, 1 mes a 3 meses. Ejemplos clásicos de la presencia de dolor crónico lo vamos a dividir en dos grandes grupos, dolor no oncológico y dolor oncológico. Dentro del dolor no oncológico vamos a tener las enfermedades crónico-degenerativas y el oncológico va a depender de la etapa de la enfermedad porque, por ejemplo, etapas 1 y 2 es muy raro que den sintomatología. Por eso, si ustedes ven cáncer de mama, cáncer de próstata, o sea, CU, se hacen tamizajes porque el paciente en muchas ocasiones no se da cuenta que lo tiene. En etapas más avanzadas, etapas 3 a 4, es más frecuente que encontremos la presencia de dolor porque puede haber extensiones a fibras nerviosas o tejidos que van a provocar destrucción y con esto dolor como el tejido óseo, el muscular o el articular, así como el tipo de neoplasia. Hay neoplasias que afortunadamente no dan tanto dolor y hay unas que son sumamente dolorosas como el caso de la encrucijada biliopancreática, el cáncer de páncreas, el cáncer de mama cuando tiene metástasis. Entonces va a depender el tipo de neoplasia y qué está comprometiendo. En el caso del dolor no oncológico, que engloba enfermedades crónico-degenerativas, aquí entran las enfermedades que se ven en la materia de reumatología, la osteoartritis, la artritis reumatoide, la lumbalgia crónica, la fibromialgia, que es un ejemplo de dolor nociplástico, las neuropatías periféricas o podemos tener también las cefaleas. Cefaleas lo van a ver en la materia de neurología, neuropatías también. Fibromialgia lo vamos a ver en esta materia, pero cabe la posibilidad que lo revisen también. Creo que ustedes llevan una materia de, no sé si es cuidados paliativos o algología, pero cabe la posibilidad que lo revisen ahí. Artritis reumatoide, lumbalgia y osteoartritis lo vamos a revisar en esta materia. Entonces, como ven, el dolor es un motivo de consulta altamente frecuente. Esta es una tabla comparativa como la anterior, para que ustedes si la quieren empatar con la de dolor agudo, vamos a tener que en el caso, nos quedan 10 minutos. En cuanto se detenga la sesión en los 10 minutos, toman su receso de 20 minutos. Y al regreso, pues ya les mando un mensajito para regresar. Bueno, entonces vamos a tener que el componente afectado va a ser más frecuentemente la parte de la esfera psíquica que la parte orgánica. En el caso del dolor crónico, por lo general la lesión que fue aguda ya está recuperada. Hay incluso unión de fibras nerviosas, pero puede haber formación de conexiones anormales con la formación de FAP-CS protein a nivel periférico y el proceso de sensibilización periférica y también el proceso de sensibilización central. Entonces, por eso vamos a tener más afectada la parte psicoafectiva y neurológica que la parte física. Uno revisa a un paciente con dolor crónico, perdón, por ejemplo, neuropatía por diabetes, y al parecer las extremidades, que casi siempre esas extremidades se ven normales. Ahora sí que prácticamente no se ve lesión y los pacientes lo pueden describir con presencia como si tuvieran ardor o chile o les quemara, les ardiera, les picara y como si sintieran aguates y revisamos, los aguates son como espinitas, y revisa uno y no tienen nada, supuestamente. El componente afectivo más frecuentemente que se va a ver en esta va a ser la depresión por la evolución, la duración, la incertidumbre de qué es lo que está sucediendo. El mecanismo por el cual se va a generar, a diferencia del anterior, que es por un daño específico a tejido, aquí va a ser multifactorial. Van a intervenir factores como un metabolismo, exista la presencia de inflamación de origen metabólico, enfermedades comorbilidades, como en el caso de la diabetes y la hipertensión o la obesidad, la presencia de lesiones locales, predisponentes, genética, entonces un inadecuado manejo, ausencia de rehabilitación. Entonces puede haber múltiples factores que van a participar en esto.
El inicio por lo general tiende a ser insidioso, pero en algunos casos menos frecuentes puede ser abrupto. La intensidad va a ser variable, a algunos les duele mucho, a otros les duele más, a otros les duele menos. A diferencia del anterior, que en donde le está doliendo en el dolor agudo nos va a decir dónde está la zona, la topografía del dolor crónico no es localizadora. En ocasiones el paciente, por ponerles un ejemplo de dolor crónico, después de un evento vascular cerebral de tipo isquémico que esté afectando al tálamo, pueden aparecer síndromes de dolor central un mes aproximadamente después, porque está lesionando a la zona donde se encuentran el relevo de las neuronas de tercer orden de la vía dolorosa. Entonces, estos pacientes refieren la presencia incluso de dolor en el hemicuerpo, pero en realidad el hemicuerpo está bien, el problema es a nivel central. Entonces, por eso no es localizador. En estos pacientes, por la evolución, la temporalidad, el agotamiento es evidente, no pueden dormir bien, a veces ya no pueden comer bien, no pueden descansar adecuadamente, porque incluso en el reposo pueden llegar a presentar dolor, como vamos a ver en las enfermedades autoinmunes. Dejan de disfrutar elementos importantes de la vida, entonces comienzan a tener deterioro de su calidad de vida. Van a ser persistentes. La finalidad, a diferencia del dolor agudo, que es un aviso, el dolor crónico no sirve para nada. Es inútil, va a destruir la calidad de vida del paciente, no nos está dando nada a favor de nuestro paciente. Vamos a tener que, en relación a la sintomatología que va a estar presente, aquí vamos a tener un predominio de actividad del sistema nervioso autónomo, con presencia de anorexia, alteraciones del ciclo del sueño, la presencia de estreñimiento, más actividad del sistema nervioso simpático también, que la parte endocrinológica. El objetivo va a ser el alivio o la disminución lo más posible. A diferencia del dolor agudo, en donde se puede remitir por completo, en dolor crónico la meta es que sea lo más tolerable posible para que el paciente pueda llevar a su vida normal. Hay pacientes que van a persistir con dolor crónico toda su vida, pero la finalidad es que sea de un leve a casi insignificante, como solo una molestia, vamos a decir, aunque puede ser que no remita que como les comentaba, no remita por completo, aunque hay pacientes que pueden llegar a remitir, pero no prometan la remisión por completa. Siempre hay que ser claros y no prometer cosas que posiblemente no podamos alcanzar. A diferencia del dolor agudo que responde a un tratamiento reparador como es el inicio de antiinflamatorios no esteroideos, una intervención quirúrgica, aquí lo que la terapia se le denomina multimodal. Aquí a la terapia se le denomina multimodal, porque vamos a utilizar diferentes mecanismos para el manejo del dolor. Podemos utilizar múltiples fármacos a dosis pequeña para evitar la presencia de efectos adversos y tratando de manejar ahora sí que por diferentes blancos el manejo del dolor crónico. Ok. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Yo no, doctora. Doctora, yo tengo una pregunta. Ajá. En El este que caso, tiene una pregunta, ¿podría hablar un poquitito más fuerte? voy. ¿Se me escucha mejor ahí? Sí, ya te escucho. En el caso de este componente afectado psíquico, el paciente realmente, ¿cómo le explico? ¿Realmente está sintiendo el dolor o solo es una percepción, digamos? Mm, es buena pregunta porque lamentablemente se tiende mucho a, ¿cómo puedo decir?, invalidar la experiencia dolorosa. Si un paciente, la parte de, antes hablaba de dolor, espérame, psicogénico, eso ya quedó descartado, ahora hablamos de dolor nociplástico. Existen síndromes dolorosos en donde los estudios de laboratorio salen normales, la exploración física está normal o incluso la topografía del dolor va cambiando, pero siempre el tratamiento va a ir de acuerdo a lo que el paciente me manifieste. Por lo general, sus pacientes también idealmente deberían llevar terapia psicológica y a veces psiquiátrica. En el caso de la terapia psicológica, la terapia de aceptación y compromiso en la línea de la terapia cognitivo-conductual o la reprogramación, aunque son pocos los que hacen la reprogramación de la percepción del dolor, pero sí se lo puede llevar. Ahora, decirle a un paciente que no está, que es una sensación que solo está percibiendo, está muy mal.
Si el paciente nos dice, me duele, yo le debo de creer que le duele, ¿sí? Nunca se va a desacreditar a un paciente que te diga que le duele, aunque tú no lo creas, porque la experiencia dolorosa es personal, ¿sí? Ok, gracias, Ok, doctora. sí, de nada. Ok, vamos a la siguiente. Y fíjense que lo que preguntó su compañero estuvo muy bien porque lamentablemente es algo bien frecuente el desacreditar la experiencia dolorosa de los pacientes. Como no les encuentran nada a la exploración, pues incluso se oye mal, pero los tachan de locos, que no es una expresión adecuada. Ok, vamos a tener que en el dolor de tipo crónico, vamos a tener el dolor, perdón, por su mecanismo de generación, vamos a tener dos orígenes más frecuentemente, que es el origen de tipo nociceptivo. El nociceptivo es el que está originado por lo general por la presencia de un proceso inflamatorio, que va a ser, se divide en dos componentes, el somático o parietal y el visceral. El somático o parietal lo vamos a encontrar localizado en músculos, tendones, ligamentos, bursas, articulaciones, la piel, tejido celular subcutáneo. Más adelante les pongo más especificaciones de este. Y el visceral, como su nombre lo dice, lo vamos a encontrar evidentemente en órganos que tengan músculo liso, como puede ser el tercio distal del esófago, el estómago, intestinos, ureteros, la cápsula de Gleason en el caso del hígado, a nivel renal con la cápsula de Gerota, vamos a tener a nivel vesical, la uretra, el útero. Entonces, son diferentes tipos de dolor y van a tener también diferente tipo de manejo, aunque en ciertos fármacos que podemos utilizar para su manejo van a concordar. Ok, entonces miren, ahorita ya estamos a 1 minuto, ya en cualquier momento se cierra la sesión, entonces lo dejo aquí para que no se me corte la idea. Si gustan, pueden ir saliendo de la sala o esperan a que se cierre la sesión y en 20 minutos, déjenme ver, son 20 para las 8, no, 20 para las 7, volvemos a ingresar a las 7 de la noche. Ok, doctora, gracias. ¿Sí? ¿Sale? Gracias, doctora.